Compraron el software equivocado y no quieren admitir su error. Perfecto, entonces paguen 5 veces más y pierdan su trabajo. Esto pasó hace más de 20 años. Los diálogos están reconstruidos de memoria. Los detalles pequeños pudieron haberse olvidado, pero la esencia de la historia es la misma. Para ese momento yo había trabajado cerca de 2 años en un MSP, o proveedor de servicios gestionados. En ese tiempo a esas compañías las llamaban integradores de sistemas, y la compañía pagaba generosamente a los ingenieros y técnicos para obtener certificaciones de la industria. Empecé como contratista por llamada, me dedicaba a instalar estaciones de trabajo y aproximadamente 3 meses después me contrataron de planta. Para el momento de esta historia ya había ascendido a ingeniero junior. Obtuve las certificaciones MCSE, CNA y estaba trabajando en la CNE y certificaciones Cisco. En ese tiempo, Novell y Microsoft iban codo a codo dominando el mercado de sistemas operativos para servidores, por eso yo obtenía ambas certificaciones. Gracias al estudio de la literatura y la experiencia de campo, aunque no era un experto, me sentía seguro. Un día me llamaron a la oficina del jefe para una reunión con el dueño de la compañía y el gerente de ventas. El dueño, con un brillo en los ojos, informó que la compañía acababa de conseguir un cliente grande y de estatus, el equipo profesional de baloncesto de nuestra ciudad, y aceptaron darnos una pequeña tarea para que probáramos nuestra competencia. Tenía que instalar y configurar un software para copias de seguridad en su servidor Windows, esto será importante más adelante, y probar su funcionamiento. El equipo prometió no solo firmar un contrato de soporte a largo plazo, sino también recomendarnos a sus socios comerciales y otros equipos si yo lo lograba. Esto era justo lo mío. Calculaba terminar en máximo 1 hora. Llegué a la arena, me registré con seguridad y me llevaron a la zona de oficinas. Sale una dama, llamémosla Karen, y se presenta como la directora de TI. Karen gastó los primeros 45 minutos de mi visita en un grandioso tour por la oficina ejecutiva. Vi las oficinas de los dueños, la oficina del gerente general y su oficina. Fotos enmarcadas con autógrafos en camisetas, una vitrina casi vacía con trofeos y una gran ventana de vidrio con vista a la cancha. Incluso dijo que podía almorzar en el comedor para el personal. Luego dijo que me llevaría a la sala de servidores. En otra situación habría considerado tal excursión como un bono agradable. Pero había 3 puntos. Primero, ese día tenía otro cliente, y esto desajustaba todo mi horario. No era crítico. La oficina podía llamar al cliente y mover un poco la visita. Segundo, el equipo, por decirlo suavemente, no mostraba un baloncesto de campeonato, a excepción de los últimos 2 años. Antes de eso habían llegado a los playoffs 2 veces en 15 años, y ambas veces los eliminaron feo. Tercero, mi equipo favorito es el rival acérrimo de este, así que sí, estaba genial, pero sin grandes emociones. Luego preguntó si estaba listo para ver la sala de servidores. Doblamos un par de esquinas, y ella abre la puerta de una oficina muy pequeña. En una esquina había cajas apiladas, en otra, muebles de repuesto. En la pared del fondo, había un viejo monitor CRT conectado a un viejo interruptor KVM sobre la mesa, que estaba conectado a 2 computadoras de torre, paradas lado a lado sobre la alfombra. Junto al monitor, había una pila de conmutadores de red con un espagueti de cables que subían caóticamente por la pared hacia un agujero en el falso techo. Sobre las torres había una caja con el software para copias de seguridad. Karen hizo un gesto hacia esa instalación, señaló una hoja con notas escritas a mano, dijo que tenía todo lo necesario y que ella estaría en su oficina si surgían preguntas. Me dejó, y después de llamar a la oficina para reprogramar al otro cliente, comencé a evaluar la situación. Rápidamente vi el primer problema. El servidor network ya estaba configurado para copias de seguridad, pero a juzgar por la fecha del informe en la pantalla, los respaldos no se hacían desde hacía varios meses. El software era solo un complemento para respaldar carpetas de correo. Usando las credenciales de la hoja, entré al servidor Windows que corría Exchange, el cual procesaba todo el correo. Intenté ver varias configuraciones y rápidamente entendí que tenía derechos limitados. Entré al servidor Novell. Ahí también había derechos insuficientes. Fui a la oficina de Karen. Hasta ese momento Karen había estado bastante tranquila, pero de repente activó el modo furia. Tal vez me vi poco impresionado con el tour. Le expliqué que me había encontrado con 2 problemas y que primero necesitaba derechos de administrador para hacer el trabajo. Ella me preguntó molesta, ¿por qué necesitas derechos de administrador? Le respondí, para instalar y configurar el software de respaldo. Es software. Ella insistió, ¿por qué no puedes usar las cuentas que te di? Le expliqué, porque no tienen suficientes derechos, y de hecho, el respaldo lo hace otro tipo, llamémosle Pablo, él usa esas cuentas tranquilamente para iniciar los respaldos. ¿Por qué necesitas derechos adicionales? En ese momento, ella tomó el teléfono de escritorio, marcó un número y dijo, Pablo, ven a mi oficina, por favor. Gracias. Yo pensé que probablemente era porque él tiene derechos de operador de copias de seguridad, pero para instalar software se necesitan derechos más altos. Cuando Pablo tocó y entró, Karen le preguntó, ¿has tenido algún problema con los respaldos diarios? Pablo respondió, no, ¿por qué? Ella continuó. El técnico dice que necesita derechos adicionales para instalar el software de respaldo. ¿Estás de acuerdo con eso? Pablo miró a su alrededor y dijo, no estoy seguro. Yo, de hecho, solo me encargo de las estaciones de trabajo. Entonces Karen se dirigió a mí. Si Pablo se las arregla con los respaldos usando esas cuentas, no entiendo por qué tú no puedes instalar el software. ¿Cómo instalaron este software originalmente? Pablo intervino. Todo esto estaba configurado desde antes de que yo llegara y me contrataron para poner todo en orden. Le pregunté,
¿Hay alguien más que administre los servidores? Él respondió, no, solo yo y él. Les dije, entiendo. Podrían venir conmigo, necesito mostrarles algo. Karen preguntó fastidiada, ¿para qué? Le dije, es más fácil mostrar que explicar. Karen rodó los ojos, se levantó del escritorio y le hizo señas a Pablo para que nos siguiera. Todos regresamos a la sala de servidores. Estando ahí le dije, bien, primero aclararé. Entiendo correctamente que quieren instalar el software de respaldo en el servidor Windows, ¿cierto? Ella respondió, por supuesto, para que haga respaldo Brick Level del correo. Me dijeron que enviarían a uno de los mejores empleados. ¿Cómo puedes no saber de respaldos? Le contesté. Justamente por eso aclaro. Compraron un módulo adicional para el servidor Novell. Les mostré dónde decía eso en la caja y añadí, no puedo instalarlo en Windows. Karen me arrebató la caja de las manos y gritó, yo misma llamé a la compañía desarrolladora y les ordené directamente este software después de describirles nuestra configuración. ¿Quieres decir que me mintieron y vendieron el producto equivocado o se equivocaron? Le dije con calma, no digo eso, porque no participé en esa conversación. Solo digo que este software es para Novell y no puedo instalarlo en Windows. Ella insistió, o sea que me vendieron el software equivocado. Podemos entrar a su sitio o llamarles. Luego rodó los ojos y dijo, está bien, vamos de regreso a mi oficina. De vuelta en su oficina, se sentó en la computadora y entró al sitio web mientras yo estaba parado detrás de ella. Luego, tras unos clics, se giró bruscamente hacia mí con una sonrisa burlona en la cara y dijo, ¿ves? Esto es lo que compré. Aquí dice claramente que este software hace respaldos de servidores Microsoft Exchange. Aquí no dice sobre respaldos Brick Level, y aquí indica que es para servidores. Le pedí, ¿puede hacer clic donde dice Microsoft? Karen suspiró, hizo clic y dijo, es inútil. Compré lo que compré porque cuesta la mitad. Cuando llamé, dijeron que esto también haría respaldos de mi servidor Exchange. ¿Por qué puede hacer respaldo del servidor Windows, pero no puede instalarse en el servidor Windows? No tiene ningún sentido. Señalé la pantalla y le expliqué. Aquí dice claramente que la versión para Windows hace respaldos Brick Level. La versión de NetWare hará respaldo del correo, pero de toda la base de datos completa. Y al restaurar, restaurará toda la base completa como un solo archivo, pero no puede hacer respaldos o restauraciones Brick Level. El servidor puede hacer respaldo de lo que sea, si ve eso por la red y tiene los derechos correspondientes. Ella me cortó. Aquí está el resumen. Me dijeron que esto funcionaría. Te pago para que hagas que esto funcione, así que haz que funcione. O di que no puedes hacerlo y encontraré a quien pueda. Le respondí. Funcionará, pero no como usted piensa. Si quiere que esto funcione, se instalará solo en Novell. ¿Puedo mostrárselo? Karen suspiró, me extendió la caja con el software y dijo, todavía necesito el login de administrador. Después de unos minutos más de discusiones sobre el acceso de administrador, a regañadientes me logueó en el servidor Windows. Metí el disco en el servidor Windows y no pasó nada. Abrí el disco en el explorador para mostrarle las carpetas y archivos, pero no había ni un solo archivo ejecutable y, en esencia, ninguna forma de instalar el software. Ella desbloqueó la consola de Novell. Metí el disco, lo monté y la instalación arrancó automáticamente. No volteé, pero sentía como su mirada me quemaba la espalda. En aproximadamente 30 minutos instalé el software, configuré el respaldo de los buzones de Exchange, así como del resto de los datos en ambos servidores, y realicé un respaldo de prueba exitoso. Todo este tiempo ella estuvo parada sobre mí con los brazos cruzados. Noté que los respaldos no se estaban ejecutando, y revisando los logs encontré el problema. Configuré el servicio programado para iniciar sesión bajo la cuenta del operador de copias de seguridad. Probé de nuevo, todo salió exitoso. Me dirigí a ella y le dije, por cierto, sus respaldos no funcionaban desde hace unos 3 meses, ya lo arreglé. El servicio programado no tenía configurada una cuenta para iniciar sesión, así que puse el nombre de usuario y contraseña del operador de copias de seguridad. Karen preguntó confundida. ¿Qué quieres decir? Viste la pantalla de estado cuando entramos y ahí decía que el respaldo fue exitoso, y tú decías que necesitabas derechos de administrador. Le aclaré. Sí, ese fue el último respaldo exitoso y se hizo hace varios meses. Cambié al archivo log en la pantalla y le mostré. Aquí está la fecha y hora del último respaldo exitoso. Configurar la tarea de respaldo e instalar el software necesario son 2 tareas diferentes, y para ellas se necesitan 2 conjuntos de derechos diferentes. Karen, furiosa, fue a la puerta, la abrió de golpe y gritó llamando a Pablo. Cuando él llegó, le gritó tan fuerte que alguien de los empleados de los cubículos entró a la oficina a ver cuál era el problema. Todavía me siento mal por eso, porque Pablo no tenía la culpa. 3 horas después me fui e inmediatamente llamé a mi jefe desde el auto, explicándole detalladamente lo que pasó. Como era de esperar, Karen ya había alcanzado a llamarle. El jefe reasignó a mi otro cliente y me pidió regresar. Cuando volví a la oficina, el dueño de la compañía, mi jefe y yo, fuimos a la sala de juntas y organizamos una conferencia telefónica con Karen y el soporte técnico del fabricante del software de respaldo. Ellos revisaron la cuenta de Karen y explicaron cortésmente que según los registros, le recomendaron comprar la versión para Windows para respaldos Brick Level de los buzones de Exchange. Pero a Karen no le pareció el precio, y entonces le ofrecieron la versión para Novell con la advertencia de que haría respaldo solo de toda la base de datos de Exchange completa y carpetas de usuario. Yo no tenía el 100% de razón, pero tenía suficiente razón. Karen empezó a insistir en que le vendieron precisamente ese software, solo porque amenazó con comprar software a la competencia.
Después de que exigió un supervisor, este se unió a la llamada y dijo que ella necesitaba comprar el software correcto, que harían una excepción a la política de no devoluciones por software abierto, y le darían un crédito parcial. De lo contrario, ella podía comprar software a la competencia, pero entonces no recibiría ningún reembolso en absoluto. Karen resopló, se indignó e intentó jugar la carta de ¿sabes para quién trabajo? Pero ellos no se movieron ni un paso. No le quedó opción. Después de que la compañía desarrolladora colgó, Karen le preguntó al dueño cuándo podría enviarme para terminar el trabajo. Él puso el mute y me preguntó si quería volver allá, y dije, no. Preguntó si aceptaría ir si enviaban a un gerente senior conmigo, y acepté. Luego quitó el mute y le dijo a Karen que, para evitar problemas, me enviaría con un gerente senior, y propuso un trato. Dijo que si el senior corregía mi trabajo, el servicio sería gratuito. Sin embargo, si yo tenía razón, entonces ella pagaría por mi tiempo de hoy más el tiempo mío y del ingeniero senior por la segunda visita. Además, ella debía asegurarnos acceso administrativo total y no estar sobre nosotros durante el trabajo. O acepta todas las condiciones, o no regresamos. Karen aceptó y añadió que definitivamente no volvería a trabajar con nosotros, tras lo cual colgó bruscamente. Contactamos de nuevo a Karen cuando recibió el software correcto. Lo instalé sin problemas, aunque ella activó el acceso remoto al servidor para observarme. También escribí un manual para Pablo con capturas de pantalla sobre la gestión de tareas de respaldo. El ingeniero senior vio que yo sabía lo que hacía, y para matar el tiempo, hizo una lista de recomendaciones para el centro de datos. Racks de servidores, tapetes antiestáticos, UPS, racks para conmutadores, organización de cables, ventilación adecuada y control de temperatura, protección física del cuarto, plan de recuperación ante desastres y demás. Se los envió a Karen por correo electrónico, con copia a mí, a mi jefe y al dueño. En la factura indicamos 3 horas por mi primera visita, más 1 hora a mi tarifa y otra hora para el ingeniero senior a una tarifa más alta. Unos meses después mi jefe contó que les devolvió la llamada el nuevo director de TI. Dijo que tras una reestructuración de la unidad de negocio, ocupó el lugar de Karen y contrató personal adicional. Pablo encontró la lista de recomendaciones entre un montón de correos que Karen borró, gracias a la recuperación brick level de su correo que yo configuré. El nuevo director de TI quería saber qué tan pronto la compañía podría enviar a alguien para implementar las recomendaciones y consultar a su personal sobre propuestas adicionales. Como el nuevo director de TI contrataba a su propio personal, no necesitaría un contrato de soporte a largo plazo, pero definitivamente recurriría a nosotros para trabajos que su equipo no pudiera manejar. Historia 2. Paguen por 20 horas de trabajo. Reciban 20 horas de trabajo. Esto pasó el año pasado, y esperé varios meses para compartir los detalles, así que disfruten esta larga historia de estupidez corporativa. Empezaré diciendo que trabajo en una compañía de software. Trabajaba en un proyecto para un cliente, configurando software y todo eso. El proyecto era confuso en cuanto al alcance, principalmente porque el cliente cambiaba constantemente de opinión sobre lo que quería. Por eso tenía una tarifa por hora. Registraba todo el tiempo gastado en el proyecto en incrementos de media hora, y cada semana mi compañía le facturaba al cliente las horas gastadas en el proyecto. El cliente decía que no le importaba cuánto esfuerzo y tiempo requiriera. Necesitaban un buen producto, y lo necesitaban para antes de fin de año, para mostrarlo en una gran reunión interna. Al principio todo iba excelente. Cada semana tenía una reunión con el cliente, en la que recibía retroalimentación sobre el progreso, así como nuevos deseos, tras lo cual gastaba tanto tiempo como fuera necesario para hacer los cambios. Les facturaba 15 horas, 20 horas, 25 horas, lo que saliera. Poco a poco el cliente empezó a exigir más y más. En las reuniones les decía, para agregar esta función se requerirán X días de trabajo, para cambiar esto otro se requerirán otros Y días, y así sucesivamente. Pero el cliente igual insistía en que necesitaban todas esas funciones adicionales. También se quejaban de que el proyecto no avanzaba lo suficientemente rápido e insistían en que debía completarse antes de fin de año. Hablé con mi gerente y le expliqué la situación. Para alcanzar a terminar a tiempo, necesitaba trabajar en este proyecto a tiempo completo. El gerente pasó mis otros proyectos a otras personas y le informamos al cliente que hasta fin de año trabajaría en su proyecto full time para garantizar el cumplimiento de todos los plazos. El cliente estaba encantado, aproximadamente por un mes. Al mes siguiente el cliente ya estaba furioso y exigía explicar por qué les facturábamos cuentas tan grandes. Saco las hojas de tiempo y explico que, como se acordó, trabajo en su proyecto tiempo completo e incluso más. Cada semana me salían de 45 a 50 horas con notas detalladas sobre en qué exactamente se gastó el tiempo. No me preocupan mucho las acusaciones de inflar horas, porque trabajo rápido y la mayoría de las tareas se completaron más rápido de las estimaciones iniciales. Además, señalo que ahora trabajo el doble de horas que antes. Por lo tanto, el proyecto le cuesta al cliente el doble por semana, pero al mismo tiempo las tareas se completan el doble de rápido y todo el proyecto se terminará el doble de pronto. El cliente, lamentablemente, no valora los razonamientos lógicos. Acusan a mi compañía de estarnos aprovechando y declaran que a partir de la próxima semana ya no quieren pagar por más de 20 horas de trabajo a la semana. Les digo, está bien, podemos hacerlo así, pero ya es octubre y ustedes quieren terminar el proyecto antes de fin de año. Considerando el volumen de trabajo restante, necesitaré más horas para terminar todo. El cliente no me deja terminar y dice que no tenemos derecho a facturarles más de 20 horas a la semana. No pagarán por más de 20 horas a la semana. Y necesita confirmación de esto por escrito, o cancelará todo el proyecto. Y mi gerente, por supuesto, dice, el cliente siempre tiene la razón. Lean hasta el final antes de enojarse con mi gerente. Él, en realidad, es un gran tipo.
Al final el gerente envía al cliente un correo confirmando que a partir de tal fecha mi carga con ellos estará limitada a un máximo de 20 horas a la semana. También adjunta una tabla con la estimación de tiempo para el desarrollo de todas las nuevas funciones del proyecto, la cantidad de horas que ya trabajé y la cantidad de horas que, según el pronóstico, se requerirán para su finalización. El cliente confirma la recepción con arrogancia. Para el final de la semana, el gerente me devuelve mi otro proyecto y también me da uno nuevo. Entiendan, en ese entonces teníamos escasez de gente, porque la compañía crecía demasiado rápido y las solicitudes de nuevos proyectos eran más de las que podíamos digerir. Por eso no tenía ningún sentido robar horas a este cliente y hacerlo enojar, cuando podíamos tomar un par de clientes más, facturarles honestamente a todos por el trabajo real y mantener a todos contentos. Así que, a partir de la siguiente semana, mi nuevo horario es este: 20 horas con el cliente latoso, 10 horas con el cliente B y 15 horas con el cliente C. A mí me iba excelente, al cliente latoso, no mucho. En nuestra siguiente reunión diaria, una de las funciones solicitadas aún no está lista. En la siguiente reunión les digo que necesitamos mover la fecha límite de la siguiente etapa 2 semanas. Luego llega el inicio de diciembre, y preguntan si podré hacer algún cambio de último momento y aún así terminar el proyecto antes de fin de año. Respondo que no, el proyecto no puede completarse de ninguna manera antes de fin de año. Tenemos reunión de nuevo con el cliente y mi gerente. El gerente me pregunta por qué estoy incumpliendo una fecha límite tan importante. Respondo: ¿recuerdan cómo hablé de todo el volumen de trabajo restante y de cuánto tiempo tomaría? En octubre estimamos que el proyecto necesitaba otros 60 días de trabajo. Trabajé 10 días en octubre y 10 días en noviembre, porque ustedes establecieron el límite de 20 horas a la semana. Para terminar el proyecto, se necesitan aproximadamente 40 días más de trabajo. Estamos en diciembre. Aunque trabaje horas extra, hasta fin de año simplemente no existen esos 40 días. El gerente dice: sí, todo es lógico. El cliente pone cara de Pikachu sorprendido. Se comportan como si fuera la primera vez que escuchan que los plazos son imposibles de cumplir, aunque les vengo diciendo esto desde hace semanas. Lamentablemente, es el tipo de gente que nunca escucha lo que no quiere oír. Primero querían que el trabajo se hiciera rápido, y no pensaron que si trabajo más horas, también facturaré más horas. Luego quisieron pagar por menos horas, y no pensaron que entonces trabajaré en el proyecto menos, lo que significa que todo se hará mucho más lento. Para desgracia del cliente, que quisiera fingir que los abandonamos en el último momento, teníamos un montón de correos probando que les advertimos con mucha antelación. El correo de mi gerente allá en octubre incluso contenía la estimación de la fecha de finalización del proyecto, dependiendo de la cantidad de horas de trabajo a la semana. Teníamos la espalda cubierta por completo. Ahora sobre las consecuencias. El cliente gritaba, enfurecía y exigía que yo comenzara a trabajar de nuevo en sus proyectos full-time o incluso que mi compañía asignara a una segunda persona que me ayudara a cumplir con el plazo para fin de año. Estamos en enero, el proyecto aún no está terminado, así que pueden imaginar qué tan bien funcionó eso. El cliente tuvo que posponer la gran presentación del nuevo software y estaba extremadamente descontento con eso, así como con la necesidad de explicar todo esto a su CEO. Pero nosotros muy cortésmente, en términos corporativos, los mandamos al diablo. Ya estaba programado para trabajar en otros 2 proyectos los siguientes meses. Y la primera vez ya fue bastante difícil asignarme a este proyecto full time. Mi gerente no piensa abandonar a otros 2 clientes, especialmente para complacer a este cliente latoso que cambia constantemente de opinión y en una semana amenaza con rescindir el contrato. Como compañía, tratamos de hacer felices a los clientes, pero todo tiene un límite, especialmente cuando alguien se niega deliberadamente a escuchar cómo funciona la relación causa-efecto.